Buenas tardes, amigos. Soy Carlos Pedro Bernat. Soy profesor de filosofía en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente. También soy el responsable en España del Instituto de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma, que es un instituto que se encarga de desarrollar fundamentalmente las partes o los aspectos filosóficos de las artes marciales. Y también soy el creador, el fundador y director de la escuela de Tai Chi Bushin. Es para mí un placer poder hablar en este foro de filosofía oriental para occidentales. Agradezco la invitación y vamos a hablar durante unos minutos sobre el taoísmo. Y titulé esta charla Entender el taoísmo. No pretendo abordar toda la profundidad que tiene el taoísmo, pero sí poder aclarar algunas cosas y poder profundizar un poquito en algunos aspectos, sobre todo cotidianos, que nos puedan servir en nuestra vida a un ser humano normal y corriente como nosotros. El taoísmo se le atribuye al sabio Lao Tse. Este es un sabio que se dice que vivió entre el siglo V y VI a.C., y que escribió un libro que se llama el Tao Te Ching, que se podría traducir por el camino y la virtud. Pero también es cierto que el concepto del Tao es mucho más antiguo que el propio Lao Tse. Ya en los tiempos más remotos de China nos encontramos con ese concepto del Tao, que podríamos traducir por la ley natural, por decirlo así, esa ley que está detrás de todas las cosas y que rige todas las cosas. Y que Lao Tse quizá fue un reformador, alguien que profundizó mucho más en ese concepto del Tao, que venía desde la más remota antigüedad en China, y de alguna manera lo reformó y lo revalorizó para las generaciones futuras. Si bien es cierto que el taoísmo original de Lao Tse es la filosofía taoísta, no menos cierto es que luego en China se fueron desarrollando diferentes aspectos, por ejemplo, la religión taoísta, por ejemplo, la medicina influenciada fuertemente por el taoísmo, incluso determinadas magias o chamanismos que también se desarrollaron en China, fuertemente influenciadas por este taoísmo. Dentro de esas magias o chamanismos, pues sabemos también que no fue todo, digamos, de la manera que tendría que haber sido. Se sabe, por ejemplo, que hubo alquimistas taoístas que fueron contratados por nobles chinos para que les dieran la píldora de la inmortalidad y que tristemente acabaron muy mal o incluso envenenados. Aclarar también que el concepto de inmortalidad taoísta, para aquellos que hayáis leído algún libro sobre taoísmo, los taoístas clásicos no buscaban tanto la inmortalidad del cuerpo como alguna gente piensa, sino más bien la inmortalidad consciente del alma. Si bien es cierto que la filosofía taoísta es una filosofía que promueve la salud y el equilibrio y, por tanto, la longevidad de la vida de las personas. Pero, como os decía, vamos a hablar fundamentalmente de la filosofía taoísta. Vamos a tratar de entender un poquito de ese mundo tan especial que es el taoísmo y que incluso la ciencia más moderna se ha interesado mucho por él. Este Tao, del que hablábamos antes, este camino natural, lo primero que nos va a decir Lao Tse en su Tao Te Ching es lo siguiente: el Tao que puede ser nombrado, el Tao que puede ser descrito, el Tao que puede ser explicado, no es el verdadero Tao. Aquí ya nos encontramos con que Lao Tse, como veis, nos habla de un aspecto muy profundo que difícilmente vamos a poder racionalizar. Pero un poco más adelante, Lao Tse nos vuelve a hablar del Tao y nos dice que el Tao es un aspecto yin y un aspecto yang. Y aquí ya vamos a entrar en algo que sí podemos, de alguna forma, entender racionalmente, y es la dualidad del yin y del yang. Este símbolo que en Occidente conocemos como el yin-yang y que en China se conoce como el símbolo Tai Chi, es un símbolo muy especial que se ha popularizado mucho también en Occidente y que veis en este escudo. Podemos ver precisamente este símbolo del yin y del yang. El yin es la parte oscura y el yang es la parte luminosa. Esto nos invita a numerosas
dualidades. Para explicarlo un poco sencillamente, diremos que el yin es lo oscuro, el yang es lo luminoso. En otra clave, el yin es lo femenino, que no la mujer, y el yang es lo masculino, que no el hombre. En una clave no moral, el yin es el polo negativo y el yang es el polo positivo, como por ejemplo sabéis que pasa en la electricidad. Si vosotros tenéis electricidad es porque hay dos polos, un polo negativo que atrae una serie de partículas y un polo positivo que emite. Y entre ese polo emisor y ese polo receptor que atrae se crea una energía que nosotros conocemos como la electricidad. Esta polaridad es muy interesante y aparece en todo el universo. Nosotros podemos ver en infinidad de ocasiones, por ejemplo, el día y la noche. También sería otra polaridad del yin y del yang, y como os digo, podríamos hablar de infinitas polaridades. Hay algunas que son para mí más interesantes para el ser humano, como por ejemplo que el yin es lo interno y el yang es lo externo, lo que aparece. También hay otra polaridad muy interesante en ese sentido, que es la que describe el libro de los cambios, el I Ching, que es el libro de sabiduría más antiguo que se conserva de China, y que nos habla precisamente de los cambios, y nos dice que lo único seguro que hay es el cambio. Y dentro de ese I Ching, donde ya aparecen estos símbolos y aparece el concepto de Tao, también aparece el yin como lo receptivo y el yang como lo creativo. Aquí nos encontramos con una doble dualidad, por decirlo así, y es la de los opuestos. El yin y el yang son opuestos, pero se pueden ver como contrarios o se pueden ver como complementarios. De hecho, si os fijáis en el símbolo, veréis que aquí son complementarios. En este símbolo aparece un yin y un yang. También aparece un punto yang en el yin, como veis, y un punto yin en el yang. Esto lo que hace en realidad de este símbolo es que este símbolo estaría girando constantemente, a muchísima velocidad. Lo que estáis viendo cuando veis ese símbolo en realidad es como una fotografía de una imagen congelada de algo que se está moviendo a mucha velocidad, porque ese desequilibrio aparente que crea el punto yin en el yang y el punto yang en el yin generan el movimiento. Desde otro punto de vista, en otra perspectiva, también podríamos ver ese yin y yang no en dos dimensiones, como normalmente lo solemos ver, sino en tres dimensiones, y sería como una esfera. También nos diría Lao Tse que el yin y el yang son inseparables, es decir, que no son dos monedas, sino dos caras de una misma moneda, dos aspectos de la realidad. Es muy curioso también en este símbolo donde aparece una línea sinusoide que divide el yin y el yang. Esta línea sinusoide, sobre todo cuando se ve como una esfera, el símbolo, lo que está simbolizando, lo que está describiendo es una espiral. Y parece ser que los taoístas, que fueron grandes observadores de la naturaleza, se dieron cuenta de que la vida fluye como el agua y siempre se mueve en espiral, nunca en línea recta. Como veis los meandros de los ríos, como podéis ver desde una galaxia, donde podéis ver la espiral, hasta, si nos vamos al mundo microscópico, las espirales del ADN, donde también tenéis ese mismo símbolo de la espiral de la vida. Lo podéis ver en muchas cosas, especialmente en el crecimiento de las plantas. Las plantas siempre han simbolizado la vida, y las plantas no crecen en línea recta, crecen en espiral. Y así podíamos seguir profundizando sobre estos aspectos de la espiral, porque nuestra mente racional siempre piensa que para llegar desde un punto a otro punto, lo mejor es la línea recta. Pero parece ser que en la naturaleza la línea recta no es lo común, no es el patrón, digamos, de la vitalidad, de la vida o de la energía, sino más bien, como os digo, la espiral. Hecho esta pequeña introducción un poquito de lo que es la naturaleza y lo que es el yin y el yang, no podríamos dejar de este apartado sin hablar de un aspecto fundamental que es lo que se llama en China el Wu Wei. El Wu Wei se suele traducir, es un concepto muy difícil de traducir,
y se suele traducir por la no acción. En la antigua India también se nos habla de las polaridades. En el libro del Mahabharata se nos habla de las 3 gunas o las 3 cualidades del mundo material, y se nos habla de tamas, se nos habla de rajas y se nos habla de sattva. Tamas y rajas serían 2 polos opuestos, sería como el defecto y el exceso en una clave, y sattva, que estaría arriba como en un triángulo, sería el equilibrio o la armonía. Y en cambio aquí en China parece que nos encontramos solamente con 2 cualidades, el yin y el yang. Pero habría que entender, muchas veces veréis en los libros de taoísmo, de tai chi por ejemplo, un yin yang, y arriba, normalmente está situado arriba, veréis un círculo en blanco. Ese círculo en blanco está representando el Wu Wei, y sería como aquello más profundo que está detrás de todas las cosas. Y en realidad, en este símbolo que estáis viendo, del Tai Chi o del Yin Yang, el Wu Wei ya está implícito en ese símbolo. Está justo detrás. No lo vemos porque lo tapa el Yin y el Yang. Si pudiéramos quitar la cara que estáis viendo visible, lo que quedaría es un círculo en blanco, que es precisamente el Wu Wei que está detrás. Entonces, como os decía, detrás de ese Yin Yang está el Wu Wei, ese círculo vacío, que es precisamente el que permite el equilibrio entre el yin y el yang. Este equilibrio del que hablamos es uno de los aspectos más queridos para la filosofía taoísta. Fijaos que incluso en nuestro propio cuerpo, como nos dice la medicina occidental, está constantemente buscando el equilibrio y consiguiendo el equilibrio. Es un concepto a lo que le llaman homeostasis, y que implica que el cuerpo constantemente está reequilibrándose y reequilibrándose. De hecho, cuando no puede conseguir el equilibrio o no puede conseguir reequilibrarse, aparece la enfermedad. Este concepto entonces del equilibrio es, como os digo, muy importante dentro del mundo taoísta. Ahora precisamente vamos a tratar un poquito algunos temas que tienen que ver con la filosofía taoísta y también con la psicología del ser humano. Nos vamos del plano de la naturaleza general al plano del ser humano en particular. Como os decía, este concepto del equilibrio, que hemos visto que está en toda la naturaleza y en el yin yang y también en nuestro cuerpo, también es algo que buscan mucho los taoístas. No solamente de su cuerpo, como antes hemos hablado de la homeostasis, sino también de todo el ser en conjunto. El equilibrio de nuestro cuerpo, el equilibrio de nuestras emociones, el equilibrio de nuestra mente. ¿Y para qué buscan eso los taoístas? Lo buscan para poder acceder de alguna manera a una realidad superior, a lo que podríamos llamar el espíritu, o como llamaban los antiguos maestros de Tai Chi, el corazón espíritu. Entonces hay aspectos muy interesantes como este equilibrio y otro que se deriva de él, que es el fluir, el concepto de fluir. Todos vimos hace tiempo aquella publicidad que salía en televisión donde aparecía Bruce Lee diciendo "Be water, my friend", sé como el agua, amigo. Y a todos nos gustaba esa frase. Eso es taoísta. Bruce Lee también tuvo maestros taoístas. Ese fluir como el agua es un concepto muy grato, muy querido, y que está también relacionado con el concepto de la serenidad. Voy a explicar algunas cosas que quizás nos puedan ser útiles sobre estos aspectos. En primer lugar, decir que la serenidad, que es un aspecto muy entrenado por los taoístas, estaría relacionado con la capacidad que tenemos los seres humanos de estar en paz por dentro. No es lo mismo la tranquilidad que la serenidad. Yo la tranquilidad la defino como un día soleado en el que me despierto por la mañana, no tengo ningún problema y estoy leyendo un libro debajo de un árbol mientras los pájaros cantan. Y eso le llamo tranquilidad. Pero eso, que es un estado psicológico muy bonito y muy agradable, puede ser roto en cualquier momento. En cambio, la serenidad es una virtud que, si bien se parece a la tranquilidad, nos permite estar tranquilos en medio de los avatares de la vida. Y aquí hablamos ya de otra cosa. La palabra serenidad viene del latín serenare, que significa cielo sin nubes. Precisamente es un aspecto que me gustaría tocar. Normalmente entendemos la serenidad como paz interior,
como sentirse bien por dentro, sentirse en paz, pero hay otro aspecto de la serenidad que se toca menos o se le da menos importancia y que me gustaría resaltar, que es el concepto o el aspecto de claridad, la claridad de la mente. Cuando estamos en un estado de serenidad, no solamente estamos en un estado de paz interior, sino en un estado de gran claridad de la mente. Los chinos, para definir este concepto de la serenidad, lo hacían a través de un símbolo. Imaginaos un lago de estos que están en las altas montañas, y ellos decían que cuando el lago tiene muchas olas, que serían como la agitación psicológica, no refleja nada. Pero cuando el lago está muy quieto, muy quieto, muy quieto, muy quieto, finalmente es como un espejo. ¿Y qué es lo que refleja ese lago que está en la alta montaña cuando está muy quieto y es como un espejo? El cielo. Ellos dirían, los taoístas, que de la misma forma, cuando nuestra mente es capaz de quedarse tan quieta y tan en calma como un espejo, nuestra mente refleja nuestro ser interior. Nuestro espíritu, nuestro corazón, llamadle como vosotros queráis. Nuestro sabio interior, quizás. Serenidad, ¿cómo ellos trabajan este concepto de serenidad? Fundamentalmente a través de una facultad que tenemos en la mente, que es la capacidad de observación. Si nosotros somos capaces de observarnos a nosotros mismos, que es una facultad que tiene nuestra mente, seremos capaces de observar nuestros pensamientos, seremos capaces de observar nuestras emociones y generaremos una mínima distancia entre lo observador y lo observado. Y en esa mínima distancia entre el observador, la conciencia y lo observado, la mente, podemos dirigir. Los taoístas nos hablarían de dos aspectos de la mente o de dos mentes diferentes, podéis llamarlo como vosotros queráis, para efectos prácticos es lo mismo. Nos hablarían de una pequeña mente, nuestra mente personal, quién soy yo, cuál es mi DNI, mi número de teléfono, mi dirección, cuántos años tengo, dónde he nacido, cuáles son mis circunstancias personales. Esa es mi mente personal, donde normalmente vivo yo todo el tiempo. Y los taoístas, dirían que ahí está nuestro ego personal. Y una de las estrategias que usan los taoístas es reducir el ego lo máximo posible, minimizar el ego, hacerlo lo más pequeñito posible. Y ellos dicen que eso genera una gran felicidad y una gran serenidad y una gran claridad. Pero claro, si yo digo reducir mi yo personal lo más pequeño posible, eso me suena a pérdida, ¿verdad? Estoy perdiendo algo. Claro, si no existiera nada más, realmente reducir ese ego sería perder. Pero los taoístas nos dicen que hay otra mente u otro aspecto de la mente que es mucho más impersonal, mucho más inteligente, mucho más universal y que está mucho más cerca del Tao, mucho más cerca de la ley natural. Y ahí precisamente es donde podemos entender que si imaginaos que tenemos un círculo, ¿ok? Y tenemos nuestro yo personal que ocupa mucho espacio. Casi no hay espacio para la otra mente, está constantemente con interferencias. Cuando nosotros reducimos el yo personal, hay mucho más espacio para que la conciencia pueda captar lo que está en nuestro interior, la sabiduría de nuestro interior. Los taoístas nos dirían que ese ego o yo personal tiene dos cualidades fundamentales. La primera, que es muy pegajoso. Es decir, nuestro yo personal se adhiere a las cosas, quiere poseer las cosas. Y entonces en esa posesión y en ese apego que tiene por las cosas, sufre muchísimo. Digamos que eso está en contra del fluir natural de la vida. Y ellos nos hablarían del desapego. Los que no han entendido bien este concepto o lo entienden de una forma superficial, pueden pensar que el desapego de las cosas materiales, por ejemplo, significa no tener cosas materiales, digamos. Pues yo tengo un coche, lo regalo, yo tengo una casa, la regalo, entonces me quedo sin posesiones materiales. No se refiere exactamente a eso el desapego taoísta. El desapego taoísta se refiere a la capacidad, la importancia que tú le das a las cosas y cómo tú te identificas con las cosas. Para un taoísta, una persona puede tener bienes materiales sin ningún problema, pero al mismo tiempo saber que es como una especie de juego, que al final esas cosas no son lo esencial de la vida. Y entonces puede fluir con ellas, porque no se apega a esas cosas.
Nuestro yo personal es, por otro lado, muy subjetivo, no es capaz de ver la realidad. Fijaos, por poner un ejemplo sencillo, si una persona nos cae muy bien, cualquier cosa mala que haga, se la vamos a disculpar, ¿no? Es decir, bueno, pero ha hecho algo mal, pero como nos cae muy bien, pues decimos, bueno, no pasa nada. En cambio, si una persona nos cae muy mal, cualquier mínima cosa mala que haga o error, o enseguida se lo vamos a echar en cara, le vamos a echar ahí todo exagerado como si fuera el demonio encarnado. Ese es el yo personal, que como os digo, es muy posesivo, muy partidista, por decirlo así, con lo que me gusta y no me gusta, y difícilmente capta la realidad como es. Los taoístas nos dirían que ese yo personal es la fuente principal de nuestro sufrimiento. Por lo tanto, es inteligente, como dicen ellos, reducir ese yo personal a la mínima expresión que cada uno puede. Por otro lado, ese yo personal tiene también otra cualidad nefasta, y es que nuestra mente personal es muy vanidosa, muy orgullosa. Nosotros, el ser humano, decimos, se cree el centro del mundo, el centro del universo, lo que se llama el antropocentrismo, el hombre como el centro del universo. Pero en realidad yo me atrevería a afirmar que no es que el hombre se sienta el centro del universo, sino que cada uno de nosotros, cada uno individualmente de nosotros, nos sentimos el centro del universo. Y observamos el mundo y juzgamos el mundo según nuestras propias características, apetencias o aversiones. Entonces, esas dos características, esa pegajosidad del ego personal que quiere poseerlo todo, cuando antes habíamos dicho ya en el I Ching que lo único seguro que hay es el cambio, luego nada es permanente, nos hace sufrir muchísimo. Hay una frase que leí estos días mientras reflexionaba para esta charla, que está en internet y se le atribuye a John Lennon, que dice algo así como que la vida es eso que te pasa mientras tú estás empeñado en otros planes. No sé de dónde sacó la frase John Lennon, si realmente la dijo, pero realmente podría ser perfectamente una frase taoísta. Los taoístas nos dirían, no te tomes tan en serio, no te creas tan importante, y aquí lo vais a ver muy claramente, por ejemplo, en las pinturas taoístas. Si os fijáis en alguna pintura taoísta, podéis observar, primero, una gran integración, una gran belleza en la naturaleza que veréis en esas pinturas, una belleza intuitiva, sutil, y también una gran integración del ser humano dentro de esos paisajes naturales, donde a lo mejor aparece un templo, pero te tienes que fijar muy bien porque parece que queda difuminado, que el templo no se ve en medio del bosque, de lo armónicamente que está colocado. Y normalmente veréis también figuras de seres humanos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Esa imagen de ver un paisaje grandioso donde aparecen a lo mejor uno o dos seres humanos muy pequeñitos está simbolizando precisamente esa idea taoísta de reducir el ego, reducir la importancia personal a la mínima expresión. Ellos nos dirían que cuando esto sucede, cuando somos capaces de reducir nuestra importancia personal a la mínima expresión y reducir también nuestra vanidad y reducir ese apego que tenemos por las cosas, lo que se produce precisamente no es una pérdida, sino una ganancia. El ser humano entonces es capaz de entrar en aspectos más profundos de la naturaleza, en aspectos más profundos de sí mismo, en el corazón de las cosas. Ya decía el Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Los taoístas son grandes buscadores, grandes amantes de la esencia de las cosas. En ese sentido, tienen algo muy en común también con el budismo, especialmente con el budismo zen. Hay una idea que se le atribuye al fundador del budismo zen, a Bodhidharma, que habla de la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Y básicamente lo que dice este sabio en ese tratado es que la doctrina del ojo es la doctrina de la mente personal, la doctrina de las apariencias, y la doctrina del corazón es la doctrina de lo que es real. Como nuestro ego es tan vanidoso, se siente también muy vulnerable y constantemente estamos intentando quedar bien con las cosas, quedar bien con la vida. Recuerdo una anécdota de mi maestro, el maestro que yo tuve en artes marciales filosóficas, se llamaba Michel Echenique, me contó una vez
que él estaba preparándose para un examen, su primer examen de cinturón negro, en este caso de taekwondo. Y él tenía un instructor, un maestro coreano, que le estaba preparando para ese examen. Ese maestro estaría el día del examen junto con otros maestros en el comité, digamos, de evaluación de los exámenes. Y Michel Echenique, mi maestro, estaba muy preocupado porque no sabía cómo tenía que hacer unos movimientos, unas formas, se llaman punsen en taekwondo, en coreano, es como los katas en Japón. Tenía que hacer unos punsen y no sabía muy bien cómo hacerlo. Y su maestro le había corregido muchas veces y él no encontraba la manera. Y entonces me dice él que un rato antes de salir a hacer su examen, de alguna manera pensó y dijo: mira, me da igual si apruebo o si suspendo. Lo voy a hacer de corazón, lo voy a hacer siendo yo. Y me contaba que cuando terminó de hacer los punsens, cuando terminó el examen, su maestro coreano fue y le felicitó y le dijo: así es como yo quería que usted lo hiciera. Todo el tiempo. Aquí vemos un poco la diferencia entre el ego personal, que está siempre muy preocupado de quedar bien y de cómo van a salirle las cosas, de su vanidad, y cuando las cosas las hacemos de corazón, cuando realmente nos entregamos de corazón. Habría muchas cosas de las que podríamos hablar en esta charla sobre el taoísmo, podríamos estar hablando horas, pero quería ir sintetizando, dejando algunas pocas ideas más para finalizar. En primer lugar, el taoísmo le da mucha importancia a la suavidad, a la relajación y a la distancia, esa de la que os hablaba antes, la serenidad como distancia, distanciarnos de nuestros pensamientos y nuestras emociones, no muchísimo, pero lo suficiente como para no quedar completamente identificados por ellos. No significa esto que los taoístas no le den importancia a la mente o no quieran vivir emociones. Precisamente los taoístas nos hablan de emociones elevadas, de lo que podríamos llamar sentimientos. Por ejemplo, una de las emociones elevadas, más caras, más queridas para los taoístas es el concepto y el sentido de la estética, la contemplación de la belleza. Ellos nos dirían que la contemplación de la belleza es muy curativa para el ser humano. Y cuando hablan de la mente, un maestro de Tai Chi, que sabéis que el Tai Chi es un arte muy influenciado por el taoísmo, lo describió perfectamente. Decía él: el cuerpo son los soldados, la mente es el general, pero el emperador es el corazón espíritu. Ellos nos dirían que ese corazón espíritu, ese corazón oculto, y que a veces se representa por un wu wei, por un círculo vacío, porque está vacío de lo que tiene la mente, de los pensamientos, pero no de conciencia, ese sería el corazón central, el emperador. Cuando el emperador está donde tiene que estar, la mente funciona muy bien. Cuando la mente personal está al servicio de ese corazón espíritu, la mente se vuelve muy inteligente, muy intuitiva. Cuando la mente intenta ocupar el lugar del emperador, cuando intenta ocupar el centro, algo para lo que no está preparada, es cuando aparece ese ego personal, la vanidad, las opiniones superficiales, la excesiva importancia personal. Lao Tse nos decía que un verdadero líder es aquel que se pone por debajo de sus subordinados. Y si lo pensáis, tiene mucho sentido. Una cosa es un jefe y otra cosa es un líder. Quizá a un jefe se le obedece, pero a un líder se le sigue. El líder es el que ha conquistado los corazones de sus seguidores. Y él decía que para eso había que ponerse por debajo, que el gobernante ideal debía ser más servidor que nadie, más servidor que el resto de la gente. Y ahí podía encontrar el Tao, ahí podía encontrar el equilibrio. Y por último, para hablar un poco de otras polaridades que nos puedan ser útiles en el día a día cotidiano, decir un par de cosas. La primera, que aunque el taoísmo es muy suave por fuera y muy natural, muy espontáneo, no caigamos en la idea de pensar que no por ello es disciplinado. Yo he tenido la fortuna de poder entrenar algunas técnicas taoístas con algunos maestros orientales y os puedo asegurar que son muy disciplinados. De hecho, una de las cosas de las técnicas de polaridad con la que quiero terminar esta charla, la polaridad, recordar que es complementaria. Dice lo siguiente: a mayor paz interior, mayor capacidad de guerra exterior. Y quiero matizar esto. La guerra lo podemos tomar como en un concepto amplio y filosófico como las dificultades de la vida.
Entonces ellos dicen, cuanta más paz interior tengas en tu corazón, más efectivo serás resolviendo las dificultades de la vida. Y otra cosa que dicen es, a mayor suavidad exterior, mayor consistencia interior. Es decir, que para ser suave, espontáneo y fluido, no se trata de ser una especie de pasota que a uno le da todo exactamente igual, sino que hay que ser muy disciplinado, hay que desarrollar mucha fortaleza interior para no caer presa de ese ego personal del que hablábamos y poder realmente fluir con la vida. Fijaos que antes decíamos que la vida es como una espiral. Bueno, nuestro ego personal sería como una especie de cuadrado más que como una rueda. Imaginaos la rueda de un carro pero que fuera un cuadrado. Qué mal, ¿verdad? Cómo tropieza con todo. Nuestro ego personal tropieza con todo, porque piensa que el universo ha sido construido para él y para su solaz y su deleite. Y cuando las cosas no cuadran y no casan, luchamos contra la vida y sufrimos mucho. Cuando lo que deberíamos hacer es fluir con la vida. Imaginaos un río, que es la vida, imaginaos una canoa y vosotros dentro de esa canoa en el río. Y con vuestros remos y vuestra inteligencia, vosotros vais dirigiendo la navegación, pero siempre dentro del flujo del río, siempre dentro del flujo de la vida. También hay otro aspecto de la polaridad, con el que ya voy terminando, que es a mayor quietud interior, mayor capacidad de movimiento exterior. Dicho todo esto, y viviendo en una sociedad profundamente desequilibrada como la nuestra, creo que nos falta un poquito más de sosiego, un poco más de mirar al interior, un poco menos de estímulos externos, y quizás eso nos hará volvernos un poco más felices, conformarnos también más con lo que tenemos. También hay un aspecto de ese ego personal que dice que el ego personal es como una especie de tiburón, que siempre tiene hambre, que siempre es insaciable, que siempre quiere más. Y cuando tiene más, todavía quiere más. Y por eso estamos muchas veces eternamente insatisfechos. Esta paz interior, este sosiego, esta alegría interior, que también es un aspecto muy poético, porque los taoístas son muy poéticos, espero que todos estos conceptos nos puedan inspirar y nos puedan servir para vivir un poco más felices y también para ser un poco más eficaces en aquello que hacemos todos los días. Muchas gracias.